hoy tengo el tema que quiero compartir con ustedes siguiente. Eso no es justo. Eso no es justo. Así se llama el mensaje. Ahora, ¿alguna vez has estado en medio de una injusticia? ¿Alguna vez has dicho, eso es injusto? ¿Sí? ¿Alguien? Yo creo que más de uno podemos identificarnos con esta pregunta. ¿Qué pensaste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? ¿Dónde fijaste tu mente, tu corazón en esos momentos? La realidad humana, la realidad es que muchas veces, hermanos, frente a crisis injustas, ¿a qué tendemos? A desanimarnos. Ay, no pudo ser. ¿Por qué a mí? ¿Por qué justo a mí? ¿Por qué no a mi vecina, a mi vecino? ¿Por qué me tocó a mí? Si yo estaba haciendo las cosas bien. A veces pensamos así. Nos desmoralizamos, nos entristecemos, nos sentimos como atrapados, como en una cárcel, como en un callejón sin salida, sin poder hacer algo, porque no entendemos por qué estamos atravesando esa injusticia. Y muchas veces nos olvidamos del propósito de Dios. Dios no quiere, escúcheme, que vivamos con desánimo. No quiere que vivamos con esas reacciones impulsivas de desánimo, de tristeza, de desconfianza. Al contrario, Él desea que tengamos confianza en medio de las crisis injustas de nuestras vidas. Todos sabemos, hermanos, que en la vida vamos a enfrentar tormentas. ¿Qué son las tormentas? Los problemas, las crisis. Y sabe que la Biblia nos dice claramente que hay 3 tipos de tormentas en nuestras vidas. La primera, nosotros mismos la provocamos. Yo mismo provoco a veces mis tormentas y tú también las provocas. Así que no puedes quejarte y echarle la culpa a alguien, porque tú o yo la regamos y la tormenta la desatamos en nuestras vidas. Un ejemplo, Sansón se levantó una tremenda tormenta él solo y terminó en una situación muy lamentable. Muchas veces Dios las provoca, Dios las permite. Esas tormentas en nuestras vidas siempre tiene un propósito en mente. Por ejemplo, Jesús, cuando calmó la tempestad en el mar de Galilea, se levantó una gran tempestad. El Señor quería darles una gran lección a sus discípulos. Pero a veces otros provocan esas tormentas en nuestras vidas. Quizás estás aquí y puedas decir, ay, pastor, no se imagina lo que esta persona me hizo. No se puede imaginar lo que mi esposa me hizo. No se puede imaginar lo que mi esposo terminó haciéndome. No se puede imaginar lo que hizo esta persona conmigo. Déjame decirte algo. Los ejemplos abundan en la Biblia de esas tormentas que fueron provocadas por otros, no por las personas en sí. Pablo y Silas terminaron encarcelados. Era injusto, pero terminaron así. No debieron estar ahí, pero por causa de las decisiones de otras personas, terminaron en esa situación. ¿Sabes? De las 3, ¿cuáles son las más difíciles de soportar? Son las provocadas por otros. Porque decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué tuvieron que hacer eso conmigo? ¿Por qué sucedió conmigo? Y como solemos hacer, reaccionamos de distintas maneras, de distintas formas equivocadas. Por ejemplo, nos vemos como víctimas, que es lo más normal. Y eso nos embarga y empezamos a sentir derrota y empezamos a sentir desánimo. Otra reacción, nos rendimos ante la injusticia. Es injusto, nadie piensa en mí, Dios se olvidó y nos ponemos a vivir a la deriva. ¿Sabe? Como un barco que pierde su timón, que pierde el rumbo y empieza a vivir a la deriva, a lo que venga. Perdemos el rumbo, perdemos la esperanza. Empezamos a deshacernos de nuestros valores por los cuales siempre luchamos y abrazamos, pero en un problema o en una crisis los dejamos ir, esos valores y propósitos en nuestras vidas. Nos volvemos impulsivos, queremos reaccionar de manera impulsiva, de manera drástica, porque nos desesperamos, abandonamos sueños y abandonamos relaciones, terminamos con algunas relaciones, con algunas amistades y decimos hasta aquí no más. Perdemos la esperanza. Muchas veces frente a una injusticia perdemos la esperanza. Yo pierdo la esperanza. Ya no hay nada que hacer. Nos volvemos fatalistas. ¿Ok? Pero ¿sabes qué olvidamos? Olvidamos que Dios tiene el control. ¿Alguien puede decir amén?
Diga, Dios tiene el control. Dios tiene un plan, siempre. Él, dice la palabra, va a terminar lo que empezó en tu vida y en tu familia. Y Dios puede inyectar esperanza en lo imposible. ¿Cuántos lo creen? Dios puede hacerlo y puede recobrar en ti la esperanza, porque Dios llama las cosas que no son como si fuera. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay verdades que tú tienes que recordar. Las injusticias no tienen preferidos. Las injusticias no tienen preferidos. A veces pensamos que nosotros los cristianos estamos exentos de que no nos pase algo. Y déjame decirte algo, si vives en esta tierra, tanto tú como cualquier otra persona va a pasar por tormentas. El sol sale para todos, dice la Biblia, y cuando llueve todos se mojan. Así que no podemos decir, ¿por qué a mí? Ya sabemos que las injusticias no tienen, diríamos, discriminación. Los cristianos también sufren injusticias. Tú sufres injusticias y yo sufro injusticias. Y decimos, eso no es justo. Repita conmigo, eso no es justo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Yo lo he dicho y probablemente tú también. No es justo, no puede ser justo. Hermanos, Dios, escucha lo que te quiero decir, Dios no siempre actúa igual con todos. Dios no actúa igual con todos. Él actúa de una manera específica con cada uno de nosotros. Claro, desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra visión, eso puede parecer injusto y podemos decirle e insinuar que Dios está equivocado, que yo le tengo que enseñar a Dios cómo deben ser las cosas. Pero la verdad es que tú ni yo estamos calificados para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Porque Él es justo, Él es sabio, Él es Dios y yo no. Y yo no puedo ver todas las aristas y todo lo que está pasando, ni puedo saber lo que va a pasar mañana. ¿Alguien sabe lo que va a pasar mañana? Yo no. Si tú lo sabes, al final del servicio quiero reunirme contigo. Quiero reunirme contigo. Pero Dios sí sabe lo que va a pasar. Él está en control de todo. ¿Alguien lo cree? Él está en control de mi vida y está en control de tu vida. Por eso que hoy la cita bíblica que vamos a estudiar es muy importante para estudiarla, valga la redundancia. Estamos leyendo el libro de los Hechos con la serie La Iglesia Imparable. Y hoy nos toca ¿qué capítulo? Capítulo 12 de Hechos. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 12. Y vamos a ver este tema tan importante que dice así, eso no es justo. Espero que sea de bendición para tu vida. Y vamos a ver también dos apóstoles, dos resultados distintos en esta historia. Vamos a nuestras Biblias, Hechos capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Si ya lo encontró, diga amén. Dice así, en aquel mismo tiempo, ¿quién echó mano a algunos de la iglesia para qué? Y mató a quién? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a quienes, a los judíos, procedió a aprender también a quién. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, ¿a quién le tomó preso? A Pedro, muy bien. ¿Le puso dónde? En la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, dice la Escritura. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que ¿quién? Estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Léalo usted. Hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? ¿Y quién es él? Pedro. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, que sea de bendición, que no vuelva vacía y que nos hable, Padre. Usa este vaso de barro para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Vamos a ver en esta historia, hermanos, dos casos, dos apóstoles con dos resultados distintos. Uno de ellos es Jacobo. Jacobo, que según la Escritura dice que por el rey Herodes fue tomado preso y fue ejecutado. ¿Ok? Fue arrestado y ejecutado por Herodes.
Pero también nos vamos a encontrar en este mismo capítulo a otro apóstol, que es Pedro, que también fue arrestado, pero milagrosamente liberado. Ahora, déjame decirte algo. Tanto Jacobo como Pedro, ambos eran fieles a Dios. Ambos amaban a Dios y ambos eran líderes consagrados al Señor. Esta es la pregunta central del mensaje. ¿Por qué Dios permitió que Jacobo muriera y salvó a Pedro? Eso parece injusto. Pedro fue salvado milagrosamente. Jacobo murió. Qué injusto desde nuestra perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con las injusticias? ¿Cómo lidias con las injusticias en tu vida? Bueno, veamos la reacción de Pedro. Pedro está encarcelado, está custodiado. No es la primera vez que cae a la prisión, es la tercera vez que está en prisión. Y Pedro esperaba un juicio. ¿Y qué creen que iba a ser la suerte de Pedro? La misma que Jacobo, o sea, lo iban a matar, solamente que como era día de reposo no podía tocarlo Herodes. Pero Herodes sabía que si también mataba a Pedro, eso le iba a generar más, diríamos, popularidad entre los judíos. Pero qué interesante, años después, escribiría estas palabras Pedro. Luego vamos a volver a este pasaje, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, vaya conmigo. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice la Escritura? Mira lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quién están los ojos de Dios? Sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esta cita resume lo que Dios hizo por Pedro. Y estoy casi seguro que escribió este versículo inspirado en su propia experiencia. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos estudiando? Bueno, Herodes Agripa era cruel con la iglesia. Tanto es así que dice la palabra del Señor que maltrataba a los cristianos, maltrataba a los creyentes. Incluso le puso la mano a Jacobo y lo terminó matando. Qué injusto, ¿verdad? Esto era injusto lo que estaba pasando. Los creyentes buscaba oportunidades solamente entre los judíos. A él le importaba solamente su popularidad. Y eso implicaba que si tenía que matar a alguien, lo iba a hacer. Mandó matar a Jacobo y planeaba matar a Pedro después de la Pascua. Ahora es interesante que Pedro, por otro lado, estaba encarcelado, privado de su libertad, más o menos una semana, custodiado por 4 guardias, o sea que era nula la posibilidad que él pudiera salir o vinieran a rescatarlo. Estaba encadenado a 2 soldados. Pero este es el punto. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Dice la Biblia en el versículo 5. Oraban constante y fervientemente. No dejaban de orar por Pedro. Ahora, el versículo 6 nos da un detalle muy importante. Recuerde, cuando lea la Biblia, busque los detalles. Y en el versículo 6 encontramos un detalle poderoso. Vaya conmigo a sus Biblias. Vaya conmigo y recalque, resalte, porque son cosas que le va a ayudar luego. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, ¿a quién lo iba a sacar para matarlo? A Pedro. Aquella misma noche estaba Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo. Hermano, yo no sé tú, pero si yo sé que al día siguiente me van a cortar la cabeza, en lo que menos quiero pensar y hacer es en dormir. En lo que menos quiero es echarme una siesta, porque me van a cortar la cabeza al día siguiente. Yo estaría quizás, no sé usted, de repente usted estaría durmiendo, pero yo estaría orando, Señor, hazme el milagro, Padre, me van a cortar la cabeza como Jacobo. Pero Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro?
Durmiendo. Ahora, una cosa es dormir y otra cosa es dormir profundamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alguien me va a entender cuando, por ejemplo, yo le digo, yo tengo sueño ligero. Yo tengo un sueño ligero. Un pajarito empieza a hacer pío, pío y yo me despierto. Rápido. ¿A alguien le pasa lo mismo? Todos tienen sueño profundo. ¡Qué bueno! O alguien tiene un sueño ligero. A ver, sueños ligeros. Un vientito, ya me estoy despertando. Cualquier cosa, ¿sí o no, Judy? Me despierto. Una cosa es dormir y otra cosa es dormir profundamente. Cosa que difícil que te despiertes. Pedro estaba sobre una sentencia de muerte, esperando ser decapitado. Y dice que estaba durmiendo profundamente. Y pastor, ¿usted cómo sabe que estaba durmiendo profundamente? ¿No? Bueno, siga leyendo conmigo el pasaje donde dice el verso 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿De quién era ese ángel? Del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Si a mí me pasa eso, hermano, yo abro los ojos. Yo inmediatamente me despierto. Si una lucecita que yo tengo en mi cuarto me despierta. Y aquí el deslumbrar de un ángel dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. O sea, tuvo que empujarlo a Pedro. Pedro, vamos Pedro, wake up. Profundamente dormido. Ahí estaba Pedro. Y el ángel tuvo que empujarlo para despertarlo. ¿Me sigue? Ahora, acá hay un principio importante. Una prueba de nuestra fe es cómo reaccionamos en las crisis. Escuche, una prueba de nuestra fe es cómo reaccionas frente a la crisis. Escuche lo que le voy a decir. El carácter no se crea en las crisis, se revela en las crisis. ¿Alguien me está entendiendo? Le repito, el carácter no se crea en las crisis, se revela en los momentos difíciles. Cuando las papas queman. Déjame ilustrártelo. Las tormentas, las lluvias. Hemos tenido unas tormentas y unas nevadas fuertísimas estos días. Y muchas veces lo que pasa es que desde los techos empiezan ¿a qué? A gotear agua. ¿La lluvia produjo los huecos del techo? No. Pero la lluvia revela los daños. La lluvia revela los huecos del techo. De la misma manera, las crisis revelan tu carácter. Cómo tú reaccionas, cuáles son tus actitudes, cómo tú respondes ante las crisis. ¿Sabes dónde se forma tu carácter? Se forma en lo cotidiano, en el día a día. ¿Qué hacer en medio de la injusticia? ¿Qué hago, pastor, cuando algo es injusto? Quizás si usted está aquí viviendo una injusticia legal, familiar, económica, relacional, de amigo, matrimonial, física. ¿Qué hago? ¿Ok? Mire, déjeme decirle algo. A través de los años del ministerio me he enfrentado con situaciones difíciles y crisis e injusticias de muchos hermanos. Y les soy bien honesto, no he tenido todas las respuestas. He tenido que ser honesto y decirle, ¿sabe qué? No lo sé, no tengo una respuesta de por qué tuviste esta pérdida, o por qué enfrentaste esta injusticia, o por qué perdiste tu casa. Pero hay algunas cosas que yo sé. Y hay algunas convicciones a las cuales yo me aferro cuando enfrento las crisis y las injusticias en mi vida. Así como en un barco cuando se levanta una tempestad, nosotros como creyentes tenemos que echar esa ancla, se ubica, ¿verdad? Esa ancla para mantenernos firmes, no hacer cambios impulsivos. ¿Sabes lo que hacen muchas veces o hacemos muchas veces cuando pasamos por injusticias? Queremos cambiarlo todo. Voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de esposo, voy a cambiar de esposa, voy a cambiar de estado, voy a cambiar y voy a irme lejos del mundo. Y hasta donde llegues te van a seguir los problemas. ¿Por qué? Porque somos impulsivos cuando enfrentamos injusticias. ¿Sabes? En vez de eso, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. ¿Alguien puede decir un amén? El Salmo 125:1, apúntelo, dice así. Salmo capítulo 125, versículo 1. Vamos a ver lo que dice este Salmo 125. Dice así la palabra del Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece
para siempre. ¿Alguien puede decir un amén? Así te quiere ver el Señor. A pesar de la tormenta, a pesar de la injusticia, permanecer firmes en el Señor. Por eso quiero darte estas 4 convicciones, estas 4 anclas para animarnos en medio de la injusticia. ¿Estás listo? 4 anclas poderosas, 4 convicciones. La primera de ellas, regresemos a esta historia, porque aquí están en la palabra de Dios. No tenemos que ir a ningún lugar. Aquí está. Mire el versículo 7, la primera convicción. Dice, y aquí se presentó un ángel del Señor. ¿Cuál es la primera convicción para enfrentar la injusticia? La presencia de Dios. La presencia de Dios. O sea, Dios está conmigo. Amén. Dios está conmigo. Dice la Biblia, un ángel se le apareció, una luz resplandeció en la cárcel. Esta es la verdad que quiero que grabes en tu mente, en tu corazón. Las crisis no pueden ocultarnos de Dios. ¿Alguien puede decir amén? La crisis no te ocultarán de Dios. Él está más cerca de lo que te imaginas. Está más cerca como el aire que respiras. La palabra de Dios nos da promesas hermosas. Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 5? Búscalo en la Biblia como yo lo estoy haciendo, hermano, en tu Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver, ¿qué es lo que dice? Hebreos capítulo 13, versículo 5, 13:5. Dice al final, no te desampararé ni te dejaré. ¿Alguien puede decir amén? ¿Qué te dice Dios? Dile a la persona que está a tu lado, de una vez. Dios dice, no te dejará, no te desamparará. No te dejará, no te desamparará. Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Qué dice el Señor Jesús? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien lo cree? Cristo está con nosotros. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 14, versículo 16? Dice así, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Aleluya. El Espíritu Santo está conmigo y en mí. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso David dijo en el Salmo 23, ¿se acuerdan? Salmo 23, mira conmigo el Salmo 23, el versículo 4. Salmo 23, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice si es que ande, no, dice cuándo. O sea, está por sentado que vendrán temporadas de tormentas, de crisis, de injusticias. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dijo David? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Cuál es la primera ancla, la primera convicción a la que debes aferrarte? La presencia de Dios. Dios está conmigo. No me dejará, no me desamparará. La segunda convicción, ¿cuál es? El plan de Dios. El plan de Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida. Aunque tú no lo creas, aunque tú digas, para mí que a Dios se le ha escapado esto. No sé dónde estuvo, pero a mí me parece que Dios no está en control. La Biblia dice, no, Él sigue en control de tu vida. Y Él tiene un plan para tu vida. Pedro entendió que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba pasando. Sigamos leyendo la historia en el versículo 7. Dice, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, Pedro, levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué dice? Se le cayeron de las manos. Primer milagro, hermanos, las cadenas se les cayeron de las manos en un abrir y cerrar de ojos. Primer milagro. Número 2, vamos al 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Es interesante lo que el ángel le dice. Pedro, cíñete, átate las sandalias y sígueme. Es curioso, el ángel no hizo esto por Pedro. El ángel le dice a Pedro, esta es tu parte,
hazlo tú. Hermanos, acá hay una gran verdad, porque muchas veces queremos ver la mano de Dios y el milagro de Dios en nuestras vidas. Y hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que te toca a ti hacer. Hay cosas que a ti te tocan hacer para que Dios se manifieste. A veces queremos que Dios nos abra puertas y nos ayude a empezar ese proyecto y ese sueño que tenemos, pero no damos el paso de fe de iniciarlo. Hay cosas que tienes que hacer y Dios hará el resto, y Dios obrará un milagro en tu vida. ¿Alguien lo cree? Sigamos leyendo lo que dice la Biblia. Verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que tenía una visión. Pensaba que estaba durmiendo, que era un sueño. Sigamos leyendo, verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. ¿Cuántas guardias pasaron? 2 guardias de soldados y no los vieron. Segundo milagro, lleve tomando la cuenta, segundo milagro. Llegaron a la puerta de hierro. ¿Esta puerta era de qué? De hierro, que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. El tercer milagro, la puerta se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: oye, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora caigo en cuenta que esto es real. Pedro estaba durmiendo profundamente. Él estaba durmiendo profundamente porque Jesús le había dado una promesa que él llegaría viejo. Ahí está el secreto. Pedro se aferró a la promesa que él recibió. Por eso es que él estaba muy tranquilo, porque cargaba con esa promesa en su corazón. Pero ahora dice, se dio cuenta que había sido librado milagrosamente de las manos de Herodes, y ahora estaba en la calle, estaba libre. Hermanos, Pedro entendió que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba pasando. Su paz, déjeme decirle, de Pedro, no provenía de alguna circunstancia externa. Primero, provenía de la oración de la iglesia. La iglesia estaba orando, clamando a Dios por su vida, pero además dependía de la promesa de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando tú conoces a Dios y conoces la promesa de Dios, tú puedes acostarte en paz, porque sabes que estás en las manos de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de tu angustia, de tu desesperación, de mi angustia y mi desesperación? Que nos olvidamos quién es Dios y qué hace Dios en nuestras vidas. Cree y afírmate en la promesa de Dios. Vamos a ver algunas de ellas. Filipenses capítulo 4, vaya conmigo a su Biblia. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: por nada estéis, ¿qué dice? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tráigaselo en oración, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Señor, esta injusticia me está pasando, esto estoy viviendo, es injusto lo que está sucediendo conmigo, pero Señor, vengo a ti, te traigo esta injusticia, este robo, esta traición, este maltrato, esta situación injusta, esta declaración final del juzgado. Te lo traigo a ti, Señor, en oración. Dice la palabra del Señor, tráigalo en oración y dele gracias. ¿Gracias por qué? Porque ahora está en las manos de Dios. Y yo estoy tranquilo, porque Dios sabrá lo que tiene que hacer. Él es Dios, yo no. Y mira lo que dice el verso 7. Si haces eso, ¿qué dice el 7? La paz de Dios. ¿La paz de quién? ¿La paz de quién? De Dios. ¿Qué dice? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es un versículo muy importante, es uno de mis versículos lema, porque aquí lo que está diciendo no es que cuando tú ores tu crisis desaparecerá, la injusticia se aclarará, tu problema se resolverá, no, pero lo que dice es algo más importante, que tu corazón se llenará ¿de qué? De la paz de Dios. ¿Sabía que hay gente que está dispuesta a pagar millones por tener paz en su corazón? Y los hijos de Dios tenemos la paz de Dios en nuestro corazón.
Por eso dice guardará, es un término militar. Guardar es como un soldado que está vigilante. ¿Y qué vigilará la paz? Nuestro corazón, que a veces se aquieta, este pechito corazón se pone alterado, ¿verdad? Se empieza a palpitar más, se desespera. Dice que la paz le dirá a tu corazón: quieto, tranquilo. ¿Y qué más? Vuestros pensamientos. Dice vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos al Salmo capítulo 4, versículo 8. Salmo capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo 4, 8. Dice así: en paz me acostaré. Ay, 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 ay. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo ¿quién? Solo tú, Jehová. ¿Quién? Jehová. Me haces vivir confiado. ¿Alguien puede decir un amén? Solo Dios me hace vivir confiado. Vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 21, por favor. Vaya conmigo a sus Biblias. Ay, pastor, usted está pidiendo mucho hoy día. Yo pensé que me iba a sentar solo a cruzarme los brazos y a escucharlo. 21, 18. ¿Qué dice la Biblia? De cierto te digo, cuando eras joven, estas palabras se le dijo Jesús, ¿a quién? A Pedro. Mira lo que dice: de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esta es la promesa a la que se aferró Pedro. Él llegaría a viejo y dependería de otros y sería sacrificado. Pedro moriría. Pero hasta ese momento Dios tenía un plan para su vida. Ahora hay una advertencia que creo que es importante para mí y para ti. Es peligroso enfocarse más en el problema que en el propósito. ¿Ya? A veces estamos demasiado enfocados en los problemas y dejamos de ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios no se le escapa nada. A quien se le escapa todo es a ti y a mí, pero a Dios no se le escapa nada. Él sabe lo que está haciendo y lo que empezó lo va a acabar. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? A veces yo quise siempre tocar piano. ¿Sabe que yo quise tocar piano toda mi vida? Toda mi vida. ¿Alguien toca piano aquí? ¿Un pianista? ¡Eso! ¿Sí o no que los pianistas me deben entender? Hay notas que son regulares, que suenan bonitas, pero hay otras notas. ¿Cómo se llaman esas notas? Las teclas negras. Fuerte, dígalo. Los bemoles. Si los tocas solito, no suena bien. ¿En serio? Pero cuando tocas las blancas y las oscuras, ¿qué sale? Una melodía. En tu vida y en la mía van a haber teclas, bemoles. Como que no nos va a gustar, nos va a apretar, nos va a exigir, vamos a pasar situaciones complicadas, pero Dios es el pianista de pianistas. Él está haciendo una obra maestra en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Él sabe lo que permite, Él sabe lo que viene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios y alabarle y decirle gracias, Señor. Entonces, vamos a repasar la primera convicción: la presencia de Dios. La segunda, el plan de Dios. La tercera, hermanos, la soberanía de Dios. Esa es la siguiente convicción en nuestras vidas. ¿Por qué Pedro sí y Jacobo no? ¿Por qué Pedro no fue muerto y Jacobo sí? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Por qué uno sí y por qué otro no? ¿Cuál es la respuesta? Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es soberano. Acá hay un principio de vida que quiero resaltar con ustedes. Miren, como hijos del Dios soberano, jamás somos víctimas de las circunstancias. Como hijos de un Dios soberano, jamás somos víctimas de las circunstancias. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice la Escritura? Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? Una vez más, ¿a quiénes? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Sabes qué dijo Jesús? El que me ama, obedezca mis mandamientos.
Él no dijo, el que me ama cante bonito, levante las manos, venga a la iglesia, cargue una Biblia. No. Él dijo, el que me obedece, ese es el que me ama. El que lee la Biblia y lo que lee lo pone en práctica. Ahora vuelvo a preguntar, ¿le amas? Le ama aquel que, como dijo el hermano Mauricio, en gratitud da su diezmo y su ofrenda generosa por amor y por gratitud por todo lo que ha recibido. Te pregunto de nuevo, ¿le amas? ¿Le amas cuando dices, voy a contarles a otros de quién es Jesús, de este mensaje glorioso? ¿Hablas a otros de Cristo? ¿Le amas? Porque acá dice, y sabemos que solo dice a los que ¿quién? Aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Lo bueno? Sí. ¿Lo malo? Sí. ¿Lo más o menos? Sí. ¿Las injusticias? Sí. Todo, dice, contribuyen a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vaya conmigo a Hebreos, está más adelante. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es el primer versículo de una serie de nombres, héroes de la fe, que vivieron cosas tremendas, difíciles y complicadas, pero siempre mantuvieron su fe en el invisible. A pesar de las injusticias, las tormentas, yo tengo fe. Dios está en control de mi vida. Él es soberano. Estoy en sus manos. ¿Ok? Hermanos, el ave descansa en el aire, ¿sí o no? El pez en el agua. Y usted y yo en las manos de Dios. Amén. ¿Dónde descansamos? En las manos de Dios. Mira conmigo, volvamos a la historia, vamos a ir concluyendo. Hechos 12, versículo 12, sigamos leyendo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Quién llegó? Pedro, el que tenía por sobrenombre Marcos, dice, estaba en esa casa donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Orando. Verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada ¿cómo? La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, lo dejó plantado, parado afuera, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Ok? O sea, regresó y dice, hey, no sigan orando, no sigan orando. Pedro está afuera, está tocando la puerta. You can't believe it. Ahí está afuera Pedro. ¿Qué? Pedro está afuera. Dice el versículo 15. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Estás crazy. Estás crazy, loca. Pero ella aseguraba, ¿qué le estaba haciendo? Estaba diciéndoles 100%, es Pedro. Entonces ellos decían, ¿qué decían? Es su ángel. Mas Pedro, pobrecito, estaba con una nevada afuera, titiriteando de frío. ¡Ábrame la puerta! Mas Pedro persistía, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron ¿qué? Pero él, haciéndole con la mano señal de que callase, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Quién sacó de la cárcel a Pedro? Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Verso 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¡Qué milagro! La iglesia estaba orando para que saliera. Y cuando salió, no lo creían. Hay una historia, no sé si usted la ha escuchado, de una iglesia que oraba fervientemente para que un casino de helado se cerrara. Oraba que se cierre, Señor, que se cierre. Resulta que cayó un rayo en el casino y destruyó todo el casino. El propietario demandó a la iglesia.
demandó a la iglesia y fue al juzgado y le dijo al juez que yo quiero demandar a la iglesia. El dueño demanda a la iglesia porque había estado orando para que se cerrara el casino. Al final del juicio, el juez comentó: es la primera vez que veo a un dueño de un casino creyendo en el poder de la oración y a una iglesia negándolo. Lo niegan y ese hombre cree. Algo parecido está pasando aquí. Ellos oraban y cuando vieron a Pedro, es su ángel. No, Dios lo había liberado. Déjame decirte algo. Cuando tú oras, cuando la iglesia ora, Dios usa esas oraciones para moverse y mover el poder suyo. La Biblia dice: todo lo que atamos en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatamos en el cielo será desatado ¿dónde? En la tierra. Nunca minimices tus oraciones, porque el Espíritu Santo está poniendo ese sentir, porque Él quiere usar tus oraciones para mover el cielo a favor tuyo, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu iglesia y de este mundo. Aleluya, dele gloria y honra a Dios. Nunca minimices el poder de la oración, porque oramos a un Dios de poder. ¿Y sabes por qué Dios hace así? Porque cuando Él muestre y haga y responda, ¿a quién le daremos gloria? Le daremos gloria a Dios. Algunos de ustedes atraviesan una crisis devastadora en este momento. Sus problemas son abrumadores y usted piensa que va a desfallecer. Lo sé. Y están aquí. Permítame decirle esto de parte de Dios. Tal vez caigas en un callejón sin salida, en una encrucijada y no sepas a dónde ir y qué hacer. Pero usted va a vencer en el nombre de Jesús. Va a vencer gracias a las promesas de Dios. Él lo dijo y yo lo creo. Él lo prometió y yo me aferro a su promesa. Así que, ¿qué va a hacer? Esté tranquila. Esté tranquilo y recuerde que en medio de la injusticia y en medio de la crisis voy a confiar en Dios. La Biblia dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Sea alabado mi nombre. Aleluya. La cuarta convicción a la cual debes aferrarte: la justicia de Dios. La justicia de Dios. Terminemos esta historia en el versículo 19 de Hechos 12. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, ¿a quién buscó? A Pedro. Después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos ¿a dónde? A la muerte. Mató a todos los pobres guardias. ¿Qué problema tenían los guardias? Si Dios hizo el milagro, pero los mató. Después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Y Herodes estaba ¿cómo? Enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz esta gente porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, los resondró. Y luego el 22 dice: y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios. Le decían a Herodes: tú eres Dios y no de hombre. Al momento, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Al momento, un ángel del Señor le hirió a Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Los gusanos se lo comieron. Pero, mira el verso 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Alguien puede decir un gloria a Dios a la palabra. La justicia de Dios. Herodes ejecuta a los guardias, ¿ok? No pudo matar a Pedro. Luego acepta la gloria que le pertenece solo a Dios y muere herido por un ángel. ¿Cuál es el resultado final, hermanos? El verso 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 18, versículo 25? Vaya conmigo a Génesis capítulo 18, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo traído como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra
¿no ha de hacer lo que es justo? El juez de toda la tierra. Hermanos, Dios es justo. Y al final hará justicia. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Qué precioso pasaje. Apocalipsis capítulo 6. Y van a leer el versículo 9, por favor. Dice así la escritura, versículo 9. 6:9. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos fueron muertos, dice el Apocalipsis, por su fe. Y clamaban a gran voz. ¿Cómo clamaban? A gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11. Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. A veces pensamos que el enemigo sale con la suya, que es injusto y hace con nosotros como él quiere, y decimos: Señor, esto es injusto, es injusto. Pero Dios al final hará justicia. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor vengará la sangre, dice la Biblia. ¿El secreto dónde está? El secreto está en una iglesia que ora. Hermano, yo doy gracias a Dios por los hermanos que vienen los jueves a orar, pero presiento que algunos de ustedes se quedan en casa y prefieren no venir, y eso me duele en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia que no ora, un liderazgo que deja de orar, es un liderazgo débil, es una iglesia débil. Pero alabo a Dios por aquellos que hacen el esfuerzo a pesar del frío, a pesar que vienen de sus trabajos, pero están aquí. ¿Sí o no, hermanos? Y las hermanas dirigen el alabanza, estamos juntos recibiendo la palabra del Señor. Yo te animo, yo no te puedo exigir, pero sí te puedo exhortar y animar. Ven a tu culto de oración los días jueves a las 7 de la noche. Trae a tus hijos para que aprendan la palabra del Señor. Llegará un día en que no lo podamos hacer. Llegará un día que no tengamos, y acuerde mis palabras. No soy profeta, pero sí quiero advertirte. Llegarán días que quisiéramos tener el jueves para venir y no podremos tener un lugar donde reunirnos el jueves. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Aférrate a las verdades que conoces, las convicciones que tienes, a pesar de las crisis, a pesar de la injusticia. Aférrate a ellas y ora mientras espera. ¿Qué es lo que te quería decir en este mensaje? Dios no siempre es predecible, pero siempre es bueno, justo y soberano. ¿Alguien lo cree? Confía en Él. Confiar en Él es creer aun cuando decimos: esto no me parece justo. Termino con esta historia. Esta historia de una mujer, de una madre que tenía dos hijos. Estos dos hijos se enfermaron con la misma enfermedad. Fueron hospitalizados en el mismo hospital y estuvieron los dos en el mismo cuarto. La madre estaba en el centro y oraba uno por uno y oraba por otro. Pero sucedieron dos resultados diferentes. Uno no sobrevivió y murió, el otro sí. En el funeral fueron a enterrar al hijo muerto. Y al final del funeral, mientras que salían todos, un hermano se le acercó a la hermana y le dijo: hermana, lo siento, Dios está en control. Y ella respondió: sí, pero no fue justo que uno muriera. A veces desde nuestra perspectiva decimos: no es justo, no es justo, no es justo. Jacobo murió, Pedro en ese momento no murió. Pero este es lo que yo quiero que usted entienda. Desde la tierra la historia de Jacobo parece injusta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parece injusta. Desde el cielo, Jacobo llegó primero a casa. Alguien puede decir un amén. Llegó primero a casa, a reunirse con su amado Jesús. Dios dice: en tus injusticias estoy contigo. La prisión no pudo ocultar a Pedro de Dios, ni ocultará a Dios en medio de tu crisis. Dios tiene un propósito para tu vida. Él hará un cambio de salida y un camino de salida. Solo espera, cree y confía en Dios. ¿Alguien puede decir un amén?